Hacer cosas como seleccionar aleatoriamente una de varias opciones o ítems, o instanciar objetos o enemigos en posiciones aleatorias, o determinar la probabilidad de dar un golpe crítico o de que puedas conseguir un cierto ítem, son algunas de las infinitas cosas que se pueden hacer con la generación de números aleatorios o RNG. De hecho, la generación de números aleatorios es la base para hacer cosas más complejas que pueden verse en juegos basados en generación procedural. La intención del RNG es introducir variación o un cierto factor de impredecibilidad o suerte en los juegos, y hasta podría usarse para que los jugadores menos hábiles también tengan su chance de ganar, dándoles por ejemplo mayores posibilidades de obtener mejores ítems. Hoy les voy a mostrar cómo pueden empezar a usar la generación de números aleatorios en sus juegos a partir de unos cuantos ejemplos. Si bien los ejemplos van a ser en Unity, lo que voy a hacer es totalmente aplicable en otros motores que también tienen sus propios métodos para generar números aleatoriamente. La forma más fácil de generar números aleatorios en Unity es usar de la clase Random, que justamente se usa para generar datos aleatorios, su método Range. A Range hay que pasarle dos números como parámetros, un mínimo y un máximo. Y lo que hace es devolver un número aleatorio en ese rango, entre ese mínimo y máximo. Muy fácil. Según si los parámetros son enteros o floats, Range va a actuar ligeramente diferente. Digamos que le paso los enteros 1 y 7. Como estamos pasando parámetros enteros, Range en este caso devuelve un entero. Los posibles valores que puedo devolver en este caso van a ser 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y seguro se estarán preguntando, ¿por qué no el 7? Bueno, cuando pasamos enteros, el primer parámetro es inclusivo, vean que el 1 sí se incluye en los posibles resultados, pero el segundo parámetro es exclusivo, o sea que no se tiene en cuenta como un posible valor a devolver. Que el segundo parámetro sea exclusivo van a ver que cobra sentido cuando se trabaja para tomar elementos aleatorios de arrays o listas. Esto, así como está, podría usarse entonces para generar, por ejemplo, los posibles valores de lanzar un dado. A random.range también se le pueden pasar dos floats, digamos por ejemplo -3 y 3.5. En este caso ambos parámetros son inclusivos. Los posibles resultados que puedo devolver incluyen todo el rango entre el mínimo y el máximo, o sea cualquier float entre esos dos valores. De la clase random también existe una propiedad muy útil que es el campo value. Random.value lo que hace es generar un float aleatorio entre 0 y 1. Ya enseguida vamos a ver cómo se lo puede usar. Como son muchas las cosas que quiero que vean, voy a estar mostrándoles ejemplos que ya tengo hechos con el código ya escrito. Y les voy a ir explicando cada una de las líneas, porque si no lo hago de esta forma, la verdad que me quedaría un video demasiado largo. Antes que nada, quiero que chequemos lo que ya les comenté. Acá tengo una escena con un botón, y este botón tiene asociado este método, que lo que hace en este caso es generar un entero aleatorio. Le pasé los parámetros 1 y 7, o sea que devuelve un entero entre 1 y 6. Después lo que hago es mostrar el número en el elemento de texto que hay en la escena. Veamos, voy generando enteros aleatorios que siempre van a estar entre 1 y 6, pero nunca va a ser 7. Veamos lo mismo, pero ahora con floats, con mínimo -3 y máximo 3.5. Entonces ahora voy generando floats que siempre caen sobre ese rango. Bien, visto esto, vamos con la primera aplicación práctica que se nos puede venir a la cabeza. Tengo este objeto que representa un dado, que es un elemento de interfaz de usuario, una imagen. Este objeto dado, vean que tiene un script que tiene asociados 6 elementos y estos elementos son los sprites de cada una de las caras del dado. La idea entonces es que al apretar este botón se me muestre aleatoriamente una de las 6 caras. Vamos al script. Vean que lo primero que tengo es el array de sprites con los sprites de cada uno de los lados del dado que asigné en el inspector y también tengo una variable de tipo image que lo que hace es mostrar el sprite correspondiente al valor actual del dado. A esta variable en start le asigno el componente image, así queda creada la referencia. El botón tiene asociado este método público rollDice y eso es lo que voy a completar ahora para que esto funcione. En primer lugar debería generar un entero aleatorio, podría hacerlo tal cual como antes con valores de 1 a 7, pero si lo dejo así tendríamos un problema. Como ya sabrán, los arrays empiezan con índice 0, o sea que los elementos de este array tienen posiciones 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que podría hacer entonces es generar un valor desde 0 con máximo 6, donde este 6 va a quedar excluido. Entonces esto me generaría un valor que va a ser 0, 1, 2, 3, 4 o 5, que es justamente lo que necesito. Pero ¿qué tal si no quisiera hardcodear esto escribiendo directamente 6?
¿Qué tal si quisiera generalizar esto para trabajar con dados con más caras o cosas por el estilo? Bueno, entonces lo mejor va a ser pasar como segundo parámetro la longitud del array, que en este caso es 6 por tener 6 elementos. Entonces esto así también me va a seguir devolviendo un valor entero entre 0 y 5. Lo próximo va a ser tomar la imagen que muestra la cara del dado, su sprite, y ese sprite va a ser uno de los elementos del array elegidos aleatoriamente. Y esto es gracias a que el índice result es un número generado aleatoriamente. Voy a mostrar cuál es este valor en consola. Y ahora voy a pasar a Play Mode. Entonces ya estoy mostrando aleatoriamente las distintas caras del dado, pero ahora quiero que vean en la consola el valor del resultado. Vean que por ejemplo, si se muestra la cara con el valor correspondiente a 3, en la consola me muestra el 2, si se muestra el 1, me muestra el resultado 0 y así. Esto obviamente es porque, como ya dije antes, los arrays empiezan en 0. Entonces a la imagen con el valor 1 le corresponde el índice 0, la imagen con el 2 tiene índice 1 y así. La solución, si yo después quisiera usar el valor del resultado que se muestra en pantalla, va a ser sumarle 1. Ahora sí, vean que los valores de la imagen y de la variable coinciden. Genial. Les voy a mostrar ahora el mismo ejemplo de este dado, pero con una pequeña mejora. Vean que si yo le doy al botón, va cambiando rápidamente y aleatoriamente entre las distintas caras del dado y llegando a un valor final, como si fuera un efecto de que el dado está girando. El script es muy parecido, solo que ahora el botón tiene asociado este método, que lo que hace es iniciar esta corrutina. En la corrutina se define la cantidad de iteraciones, o sea, la cantidad de veces que se cambia de sprite, y un tiempo entre iteraciones, o sea, el tiempo entre cambios de sprite. Entonces, para cada iteración, tomo un valor tal cual como lo hacía antes, muestro el resultado correspondiente a ese valor aleatorio y espero hasta la próxima iteración este tiempo, que es el que definí acá arriba. Para la próxima iteración se toma un nuevo número aleatorio y así hasta llegar en este caso a las 25 iteraciones. El resultado final va a ser el valor aleatorio que toque en la última iteración y ese resultado, para que muestre el mismo valor del sprite, tengo que sumarle 1. Vamos con el próximo ejemplo, algo muy típico, que es hacer posicionamientos aleatorios delimitados en una zona. En este caso estoy instanciando enemigos en posiciones aleatorias dentro de una zona rectangular. En este caso tengo un objeto Spawn Manager que tiene un script con su mismo nombre y tiene una referencia al enemigo que se va instanciando. Y además tiene unos campos float que definen el rectángulo donde deberían ir apareciendo los enemigos. Hay un valor mínimo y un valor máximo para X, y un valor mínimo y un valor máximo para Y. Si ven en la ventana de escena, es justamente la zona que demarca este rectángulo. Si cambio por ejemplo el valor del X mínimo, vean que ese gizmo rectangular se actualiza. En el script vean que tengo la referencia al enemigo que se va instanciando y también defino todos los floats que definen la zona rectangular. Si quisiera hacer esto mismo en 3 dimensiones en un prisma rectangular, solo deberían agregar un Z mínimo y un Z máximo. Al iniciar el juego lo que hago es iniciar una corrutina y esta corrutina instancia enemigos cada 2 segundos. Pero vamos a lo que nos interesa, que es la generación de la posición aleatoria. En primer lugar obtengo un valor aleatorio entre el valor mínimo y máximo definido para la coordenada X. En este caso va a ser cualquier valor entre -5 y 9, o sea, este rango. También hago lo mismo para la coordenada Y. Un valor aleatorio entre -4 y 4, o sea, este rango. Después lo que hago es crear un vector 2 que contiene la posición aleatoria, donde las coordenadas X e Y son los valores aleatorios que obtuve antes. Así, esta posición sí o sí va a quedar dentro del rectángulo que define los valores mínimos y máximos para X e Y. Por último, lo que hago es instanciar al enemigo en la posición aleatoria y sin ninguna rotación. La parte de los gizmos para dibujar el rectángulo es opcional, pero recomiendo que siempre lo hagan, así pueden visualizar bien todo el rango de posiciones en las que pueden ir apareciendo los enemigos. Y que así no pasen cosas como que un enemigo aparezca en lugares extraños, o arriba del agua o cosas por el estilo. Los gizmos se dibujan en el método onDrawGizmos, y de la clase Gizmos puedo usar el método drawWireCube. Este método en realidad lo que dibuja es el contorno de un prisma rectangular, pero como es en 2D se proyecta como un rectángulo en el plano XY. El método pide como parámetros dos vectores, uno es la posición del centro del rectángulo y el otro es un vector con las longitudes de los lados.
Para obtener el centro, lo que hay que hacer es sumar los valores mínimo y máximo y dividirlos por 2. No me voy a detener demasiado explicando esto, pero hagan algunas pruebas y vean que realmente es así. Después, para obtener las longitudes de los lados, simplemente hay que hacer la resta entre los valores mínimo y máximo. Entonces, pasando estos vectores como parámetros, van a poder dibujar correctamente el rectángulo. Muy bien, lo próximo que quiero hacer es continuar con este ejemplo de instanciar enemigos en posiciones aleatorias, pero ahora digamos que tengo varios enemigos distintos en un array o una lista, y quiero seleccionar a uno de ellos aleatoriamente. Si bien yo hice algo parecido en el caso de los sprites del dado, me gustaría que esto les quede bien claro porque es algo que se usa muchísimo. En primer lugar, ahora no voy a tener un único enemigo, sino que van a ser varios, así que esto va a ser un array, y lo voy a renombrar como enemies. Y a este instantiate, por ahora, lo voy a comentar. En el proyecto ya tengo creados algunos prefabs de algunos enemigos, son 4, así que el array va a tener 4 enemigos. Los voy a arrastrar. Para obtener un enemigo aleatorio de mi array de enemigos, ahora voy a necesitar crear un índice aleatorio. Va a ser usando random.range. Va a ser desde 0. Recuerden que el primer elemento del array tiene índice 0 y va a ir hasta la longitud del array. Entonces ahora voy a instanciar del array de enemigos el que está en el índice aleatorio que obtuve antes. Muy bien. Vean ahora que los enemigos se van seleccionando aleatoriamente del array de enemigos y a su vez también se van ubicando en posiciones aleatorias. Genial, vamos con el próximo ejemplo. En este caso voy a determinar la probabilidad de conseguir un cierto ítem al eliminar a un enemigo. Mis enemigos tienen un script. En el script tengo una referencia al ítem que pueden dropear, en este caso es oro. Vean, acá tengo la referencia a ese objeto. Y también definí una probabilidad de dropeo de 0.5 que corresponde al 50%. Como esto es algo didáctico, usé el método onMouseDown que va a hacer que al cliquear sobre el enemigo se ejecuten estas líneas. Primero se va a ejecutar el método dropGold y después voy a eliminar al enemigo. En el método dropGold básicamente lo que hago es determinar si el enemigo va a dejar oro o no. Y donde me vino muy útil la propiedad random.value. Que si recuerdan devuelve un float aleatorio entre 0 y 1. Como drop probability en este caso es 0.5, o sea que está a mitad de camino entre 0 y 1, las chances de que el enemigo deje en el suelo oro es de un 50%. Entonces ahora, si voy cliqueando en los distintos enemigos, vean que algunos van dejando oro y otros no. Si quisieran trabajar con porcentajes en lugar de números decimales, acá bastaría con poner 50. Y acá trabajaríamos en el rango de 0 a 100. Y acá lo único que deberíamos hacer es multiplicar por 100. Pero a mí la verdad que me gusta más de la otra forma. Ya que estamos con este ejemplo, quiero mostrarles que haciendo el chequeo de si random.value es menor que 0.5 es una excelente forma de obtener rápidamente un booleano aleatorio. La variable randomBool va a tener 50% de chances de que sea verdadera y 50% de que sea falsa. Después, si digamos que meto esto en un if, lo que está dentro va a tener 50% de chances de que ocurra. Y esto lo pueden usar siempre que tengan que tomar decisiones que solo pueden tomar una de dos posibilidades. Vamos con el próximo ejemplo. Ya vimos cómo podemos hacer para que un enemigo tenga una probabilidad de arrojar un cierto ítem, pero algo típico, por ejemplo en RPGs, es que los enemigos tengan la posibilidad de dejar un ítem de un cierto conjunto de ítems. Y mejor aún, que ciertos ítems tengan mayor probabilidad de aparecer que otros. Cuando pasa esto y un ítem tiene mayores posibilidades de aparecer que otros, suele decirse que tal ítem tiene un mayor peso sobre los demás. O sea, que la probabilidad de que salga ese objeto es mayor. Antes de ir al código, me gustaría ilustrarlo. Supongamos que tenemos 3 tipos de monedas, de bronce, de plata y de oro. Supongamos que al eliminar un enemigo hay mayores posibilidades de que deje monedas de bronce. Lo próximo más probable supongamos que son las monedas de plata y que las monedas más raras son las monedas de oro. Puedo entonces asignarle pesos a estas monedas. Digamos que a la de bronce le doy peso de 6, a la de plata un peso de 3 y a la de oro un peso de 1. Esto es lo mismo que decir que la de bronce tiene 60% de chances de salir, la de plata un 30 y la de oro un 10. La forma más fácil de encarar el algoritmo para determinar qué ítem va a salir es bastante sencillo. Primero que nada se suma el peso total. En este caso el peso total sería 6 más 3 más 1,
que es igual a 10. Después se sacaría un número aleatorio entre 0 y el peso total, o sea que en este caso saldrá un número entre 0 y 9. Y ahora, según cual sea este número, será el ítem que va a dejarle en el suelo el enemigo. Cada ítem, según su peso, va a tener un rango asignado. Como el peso de la de bronce es 6, si el número aleatorio sale entre 0 y 5, saldrá la moneda de bronce. De la misma forma, si el número aleatorio está entre 6 y 8, saldrá la de plata, y si sale un 9, va a salir la de oro. Quiero que sepan que esta es una de las formas más sencillas de encarar un sistema de dropeo de ítems, pero sepan que en juegos de RPG más complejos pueden entrar en juego muchísimas más variables y los desarrolladores suelen armar ecuaciones más customizadas. Pasemos a ver entonces cómo lo hice en el proyecto. Vean que acá tengo las 3 monedas, bronce, plata y oro, y todas estas monedas tienen un script ítem. Es en este script donde se define el peso de cada una de las monedas. Además agregué un getter para poder leer desde otros scripts el peso de cada moneda. El peso para la de bronce es de 6, para la de plata es de 3 y para la de oro es de 1. Por simplicidad esto lo hice así, pero en estos casos de definir datos de ítems también podrían ser útiles los scriptable objects. Después, en el script que tienen los enemigos, lo que hice fue definir un array de ítems, siendo los elementos de este array las 3 monedas. Después definí un entero para sumar el peso total de todos los ítems. Esto lo obtengo al iniciar el juego, donde tomo cada ítem del array de ítems y voy sumando sus pesos. Cuando se haga toda la suma, el peso total me va a quedar de 10. En este caso, cuando cliqué sobre el enemigo, voy a llamar a este método dropItem. En este método definí un entero que va a ir acumulando los pesos, empezando desde 0, y también genero un entero aleatorio entre 0 y el peso total. O sea, ese número entre 0 y 9 del que hablaba antes. Después, en el bucle forEach, lo que hago básicamente es verificar si el número aleatorio random number está dentro del rango para dejar una moneda de bronce o en el rango de la de plata o la de oro. Supongamos, por ejemplo, que estamos en la primera iteración de forEach. En ese caso, en esta condición, el peso acumulado inicial sería 0 y el peso del ítem, que sería la moneda de bronce, sería 6. Entonces, si el número aleatorio salió entre 0 y 5, esta condición se va a cumplir. Entonces, se va a instanciar la moneda de bronce y se va a salir del bucle forEach y del método. Pero si no salió el número entre 0 y 5, pasaríamos acá y al peso acumulado le sumo el peso del ítem. Y este peso acumulado me quedaría en 6. La próxima iteración sería la moneda de plata, donde su peso es 3, así que esta suma me daría 9. Y entonces ahora la condición se cumpliría solo si el número es 6, 7 o 8. Si es así, me saldría la moneda de plata, y así hasta llegar a la última iteración, que sería la moneda de oro. Veamos entonces esto en acción. Vean que en los enemigos lo que hice fue asignar los ítems. El elemento 0 es la moneda de bronce, el 1 es la de plata y el 2 es la de oro. Así que ahora, al ir cliqueando sobre los distintos enemigos, la mayoría de las monedas salen de bronce. En menor medida me van a salir las de plata y en mucho menor medida las de oro. Antes de terminar, me gustaría comentarles muy rápidamente sobre otras propiedades y métodos importantes de la clase Random. En primer lugar está InsideUnitCircle, que lo que hace es generar una posición aleatoria dentro de un círculo unitario, o sea, de radio 1. Esto puede ser útil para hacer instanciaciones en posiciones aleatorias dentro de un círculo y no dentro de un rectángulo como hice antes. De hecho, en un video anterior cuando hablé sobre gizmos ya hice esto, así que se los dejo por acá por si les interesa ver cómo se hace. De la misma forma existe InsideUnitSphere, la versión 3D del método anterior. En este caso nos devuelve una posición aleatoria dentro de una esfera unitaria. También está OnUnitSphere. En este caso, la posición aleatoria que se devuelve es sobre la superficie de la esfera y no dentro de ella. Algo que puede ser útil también es si estás buscando una forma de obtener una rotación aleatoria. Por ejemplo, para que tus enemigos aparezcan con una rotación aleatoria. Para eso está la propiedad random.rotation. Acá tengo el ejemplo más simple de cómo usarlo, donde presionando espacio voy obteniendo rotaciones aleatorias. Finalmente, un método útil puede ser colorHSV, que sirve para obtener colores aleatorios en formato HSV. Acá de nuevo, otro ejemplo súper simple, donde al apretar espacio voy obteniendo distintos colores aleatorios. Muy bien, esto va a ser todo.
Espero que con estos ejemplos les haya quedado más claro cómo introducir aleatoriedad en sus juegos. Si les gusta este contenido, no olviden suscribirse, dejar su like y compartir los videos con sus amigas y amigos desarrolladores. Nos vemos en el próximo.